Y en Venezuela se están liberando a los presos políticos, pero a cuentagotas. Esta semana se liberaron a 17 de ellos. Las excarcelaciones se concretan mientras los legisladores se preparan para debatir el proyecto denominado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática y la Paz, según lo que informó la agencia de noticias, una agencia de noticias en Venezuela. Alrededor de 900 personas fueron beneficiadas por esta medida a más de un mes de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver el tuit que ponía el Foro Penal. Bueno, vamos a ver mejor a lo que decía Jorge Rodríguez, hermano de Delcy Rodríguez, al respecto. En el marco de la ley de amnistía, 17 personas privadas de la libertad en zona 7 están siendo excarceladas en este momento. Continuemos esta ruta para la construcción de una convivencia democrática entre hermanos, todos unidos por la paz, decía Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Les decía que las excarcelaciones se concretan mientras los legisladores se preparan para debatir este proyecto denominado Ley de Amnistía, un proyecto que ha venido siendo aplazado desde hace varias semanas. Se ha aplazado el debate de una ley que propone la excarcelación de varios de los presos políticos que, como bien sabemos, son personas que han sido presas y privadas de su libertad únicamente por pensar distinto. Ahora sí vamos a ver qué decía el Foro Penal. Sabemos que hay en total 644 presos políticos, hombres 564, mujeres 80. Ocupación, 459 de ellos son civiles, 185 de ellos son militares. Los que son adultos son 643 y hay un adolescente privado de su libertad. Desde el 2014 se han registrado 18.900 detenciones políticas en Venezuela. El Foro Penal ha asistido gratuitamente a más de 14.000 detenidos, hoy excarcelados, y a otras víctimas de violaciones a sus derechos humanos. Además de los presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad. Así que al menos 17 presos políticos recuperaron la libertad en Venezuela en este marco del proceso de amnistía, que como les decía, es un proceso que se ha venido aplazando desde hace varias semanas, un debate que no se ha podido llevar a cabo. Según el anuncio, según lo que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Muchos familiares de los presos políticos, por supuesto, que están protestando a las afueras de estos lugares de detención. Muchos están haciendo huelga de hambre, exigiendo la pronta liberación tras las promesas incumplidas. La tensión política y social en Venezuela ha alcanzado un nuevo punto crítico porque este domingo, 15 de febrero, al cumplirse las primeras 24 horas de una huelga de hambre protagonizada por familiares de personas consideradas presos políticos, nosotros diríamos secuestrados, la medida de fuerza que tiene lugar en las inmediaciones del Comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, conocido popularmente como Zona 7, surge como una respuesta desesperada ante lo que los manifestantes califican como una falta de cumplimiento sistemático a los compromisos asumidos por el Poder Legislativo. Por otro lado, la organización no gubernamental, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, ha sido la encargada de visibilizar esta situación, exigiendo la libertad
pronta e inmediata y plena de todos sus seres queridos, quienes ellos consideran injustamente recluidos en dicho recinto policial. Por otro lado, las protestas se desarrollan en condiciones de extrema precariedad y bajo una vigilancia constante. Las imágenes difundidas por la ONG muestran a los familiares descansando sobre el colchoneta. Lo veíamos la semana pasada cuando entrevistábamos a la esposa de uno de los presos políticos, que nos mostraba las carpas en las cuales ellos están acampando ahí en la vía pública, rodeados por más de una decena de efectivos policiales equipados con escudos antimotines. Bueno, en el lugar, un cartel con la consigna "Libertad para todos", de Zona 7 a la Libertad, preside la escena, acompañado por las fotografías de quienes aún permanecen detenidos. Esa huelga comenzó oficialmente a las 6 de la mañana, hora local, del sábado 14 de febrero, aunque el grupo manifestó que para ese momento ya acumulaba 3 horas sin ingerir alimentos, marcando el inicio de una vigilia que ya ha superado su primer día completo. Pero bueno, para esto también se sumaron los estudiantes, y es que muchos estudiantes venezolanos decidieron marchar también y protestar con respecto a pedir la libertad de los presos políticos. Muchos estudiantes se reunieron junto con las familias en cuestión de apoyo y de apoyando a los familiares de los presos políticos. Tengo la declaración de los estudiantes, la vamos a ver a continuación. Hay familias que han decidido poner su cuerpo como último recurso. La huelga de hambre no es solo una forma de protesta, es el límite al que llega la dignidad cuando todas las puertas se han cerrado. Es pasar días con el estómago vacío, pero con la convicción intacta. Es convertir el propio cuerpo en un grito que no puede ser ignorado. Desde Zona 7 hablamos con convicción por quienes acompañan y no se cansan. Estar aquí significa resistir el cansancio, el miedo y la incertidumbre. Significa amar tanto la justicia que se está dispuesto a arriesgarlo todo para que se escuche la verdad. Este es un llamado a acercarse, a escuchar directamente a quienes viven la incertidumbre todos los días, a mirar de frente lo que ocurre y a comprender que ninguna narrativa de normalidad puede construirse ignorando a las víctimas. Acompañar a las familias y conocer la realidad de los centros de reclusión es entender la dimensión humana de esta situación. Si este momento se presenta como una etapa de estabilización, debemos decirlo con claridad. No se puede hablar de estabilización mientras existan presos políticos y mientras la libertad siga siendo una promesa pendiente. Dear Laura Doak and the officials in the country who represent the diplomatic corps, we invite the international community to meet the families in the torture centers, to witness the reality and to understand the full scale of the fact that there is not real stability where political prisoners still exist. Creemos en un futuro donde la reconciliación sea posible, pero solo se puede comenzar con hechos concretos, con humanidad y con decisiones que pongan a las personas en el centro. Nuestra petición y la petición del país es clara: liberación de todos los presos políticos, cierre de los centros de tortura y el regreso seguro de todos los exiliados. Que sean todos. ¡Zona 7! ¡Libertad! 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 Definitivamente esto es un complejo contexto de reconfiguración del poder, y la situación de los presos políticos en Zona 7 se ha convertido en una prueba de fuego para la estabilidad del nuevo gobierno y para la efectividad de las leyes de reconciliación que se debaten en el Palacio Federal Legislativo. Mientras esta huelga de hambre continúa, la mirada internacional se posa sobre Caracas, a la espera de que el debate parlamentario de la próxima semana destrabe finalmente la situación de quienes aún permanecen privados de su libertad.
Y por otro lado, tenemos a un Nicolás Maduro que pide desde su celda en Estados Unidos ser incluido en la amnistía que debate el Parlamento de Venezuela. Recordemos que Nicolás Maduro está siendo procesado en Nueva York por narcoterrorismo. El dictador le traslada esta petición por teléfono a su hijo Nicolásito. Dice: amnistía no solamente para ellos, sino para nosotros también. La ley de amnistía mete en el mismo saco a los presos políticos y represores. Este proyecto es tan amplio que el propio Nicolás Maduro, procesado por narcoterrorismo en un tribunal de Nueva York, solicita para él y para su esposa Cilia Flores ser perdonado por el sistema judicial chavista. Mientras que el exmandatario le solicita a su hijo por teléfono esto, los familiares de los presos políticos se han encargado y han declarado en huelga de hambre para que con o sin ley de amnistía liberen a los más de 600 detenidos. Así ocurrió este fin de semana con los 17 presos políticos que fueron excarcelados, como les mencionaba anteriormente, los primeros en salir bajo medidas cautelares de la prisión Zona 7 al norte de Caracas, donde se calcula que había 80 personas detenidas por motivos políticos, por pensar distinto. Por otro lado, el diputado chavista Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, conocido por el apodo de Nicolásito, informó que había recibido una llamada telefónica de su padre, arrestado en Nueva York desde el 3 de enero, hace ya más de un mes, cuando fue capturado junto a su mujer en Caracas por la fuerza militar del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y así señaló: él me dijo, dice Nicolásito, amnistía no solamente para ellos, sino para nosotros también. Al parecer, esa llamada telefónica de su padre, que está pidiendo la inclusión en la ley de amnistía que se está por debatir todavía, se produjo durante la discusión parlamentaria de la sesión plenaria el pasado jueves 12. En dicha sesión, la diputada opositora Nora Bracho, que es la vicepresidenta de la Comisión Especial y redactora del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, lo que hizo fue solicitar la suspensión del debate sobre el artículo 7 del texto por falta de consenso. La noticia acá es que es insólito el pedido de Maduro, pidiendo que para él también haya ley de amnistía y haciéndolo a través de su hijo, que todavía está en libertad.